¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Demos, la actualidad con criterio, un programa hoy en el que el tema es obligado. Ese macrodomingo electoral que tuvo lugar ayer, elecciones autonómicas, elecciones europeas y elecciones municipales. En resumen, el Partido Socialista se afianza como fuerza más votada, el Partido Popular salva los muebles, Podemos se hunde, Ciudadanos aumenta su representación y Vox entra de manera quizás algo más suave de lo que se podía esperar. Para tratar este macrodomingo electoral tenemos con nosotros en primer lugar a José Luis Escobar. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Xavi. Nos acompaña también el Lorenzo, nuestro compañero. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Lorenzo Abadía. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Y cerramos el círculo con Lucio Muñoz. Lucio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos. Encantado, como siempre, de estar aquí. Un honor. Bueno, pues ese macrodomingo electoral en el que ya tenemos los primeros resultados, unos resultados que a partir de ahora lo que van a provocar son los pactos, es decir, una vez que hemos votado, los diferentes jefecillos de partido se reunirán para elegir quién gobierna en cada lugar. Algo que no sería de esta manera, José Luis, si tuviéramos una doble vuelta y de esta manera pues el pueblo podría decidir quién es el que gobierna en los diferentes municipios, en los diferentes gobiernos, autonomías, etcétera. Bueno, claro, si consideramos que la democracia se basa en tres principios, uno es el principio de elección, para elegir al Ejecutivo, es decir, en este caso sería presidente de gobierno de una comunidad autónoma o al alcalde. Luego está el principio de representación, que es elegir a un diputado de distrito, a un concejal de distrito, y un tercer principio que sería la separación de poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Bueno, pues en este caso lo que hemos votado ha sido una lista de partidos y luego los partidos ya se ponen de acuerdo entre sí para formar el Ejecutivo, haciendo sus cambalaches, sus tiras y afloja, sus unanimidades, etcétera. Hombre, ningún español vivo ha votado jamás a un alcalde, a un presidente de gobierno o a un presidente de comunidad. Todo lo más que podemos votar los españoles es a nuestro presidente de la comunidad, de vecinos. Y esto porque Franco en el año 60 publicó una ley, la Ley de Propiedad Horizontal, que nos permite a los españoles votar o elegir a nuestro presidente de comunidad de vecinos, en una ley del año 60. Franco fue el que marcó el límite de la democracia en cuanto a la facultad de elección de los ciudadanos, y los partidos políticos actuales, después de la transición, han coincidido por unanimidad que este es la mejor frontera que puede haber para los ciudadanos españoles a la hora de otorgarles un derecho a elegir a su alcalde o a su ejecutivo. Es que además ocurre una cosa, Lorenzo, y es que, por ejemplo, un ciudadano que vota al partido A, ese partido A, pues el candidato que tiene le parece simpático, pero ese partido A, si se junta con otro partido B, igual ese ciudadano que ha votado al partido A dice, pues al B, con el B no voy ni de aquí a la esquina. Sí, y el problema que tiene eso es que, aunque existe vamos a decir, un mínimo control, este se produce a posteriori y, por lo tanto, es mucho menos eficaz que el control a priori, o el control que se puede también producir durante la propia legislatura, ¿no? Con la revocatoria de mandato, etcétera, etcétera. Yo no creo que el sistema parlamentario no pueda definirse como un sistema democrático, pero es verdad que en puridad pues es más auténtico y, por lo tanto, refleja mejor lo que desde este grupo nuestro hemos entendido siempre como la libertad política, un sistema en donde pues haya una verdadera separación de poderes, por un lado, y por otro, en donde la doble vuelta al final pues haga que el sistema representativo pues realmente lo sea respecto a toda una circunscripción, ¿no? Que, por otro lado, cuanto más pequeña sea, mucho mejor, porque mejor se conocerá al candidato y, por lo tanto, mejor podrá responder pues de su acción, de sus promesas, etcétera, a quienes de verdad tendría que, ante los que tendría que responder, que son los propios ciudadanos y los propios votantes, no, como decía José Luis, el jefe de un partido político, porque al final, ¿qué ocurre? Pues que, claro, cuando a ti los puestos, tanto del Ejecutivo como incluso del propio Legislativo, te los otorga una persona que no es el votante,
tú acabarás obedeciendo a esa persona cuando veas claramente que tu futuro, y sobre todo el económico, depende precisamente de eso, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las cuales nosotros queremos modificar la ley electoral, pues para que haya un vínculo mayor entre el votante y el representante. Ya, pero Lorenzo, un sistema parlamentario, como es el inglés, es el ciudadano que elige a su diputado de distrito. De ningún modo cabe calificar al sistema español como parlamentario comparado con el inglés, pues no tiene nada que ver. Aquí es el jefe del partido político el que elige al legislativo. Nosotros nada más votamos las listas, o nos dan derecho a votar las listas, pero no tiene nada que ver este sistema parlamentario con el sistema parlamentario que se ha dicho toda la vida que es en inglés. Esto es otra cosa. Esto sería un sistema partidocrático, pero parlamentario, calificarlo parlamentario es echarle un piropo. Bueno, por supuesto no es un sistema parlamentario perfecto, entre otras cosas porque tampoco se está cumpliendo. El artículo 67 de la Constitución, si se cumpliera, pues sería otra cosa. ¿Qué garantías hay de que se cumpla? Pues ninguna, pues ya lo hemos visto, no se cumple. Pero bueno, pues precisamente por eso lo que intentamos es mejorar este sistema hacia otro sistema. Yo no veo fácil, ya lo sabéis, que vayamos nunca en España a conseguir el diputado de distrito como sistema único. Yo me conformaría con el sistema alemán mixto. ¿Por qué? Pues porque toda la izquierda está en contra del diputado de distrito. Como todo el mundo sabemos, las reformas tienen que alcanzar un consenso. Entre el sistema alemán y o el sistema finlandés y el nuestro hay alguna diferencia, es decir, es más ventajoso, sin duda, que no es lo mejor también, pero entre lo bueno y lo mejor muchas veces pues hay una diferencia que simplemente te permite una alcanzarla y otra no. Fíjate, por eso precisamente es tan importante conseguir la hegemonía, ¿no? Porque cuando todos los ciudadanos sepan lo que es el diputado de distrito y cuando los ciudadanos lo pidan, entonces no habrá partido que se oponga por la cuenta que le trae. Por eso, bueno, yo no pierdo la esperanza de tener ese diputado de distrito puro que se pueda elegir a doble vuelta y en el que no haya ninguna duda sobre esa persona que te va a representar, vaya. La esperanza es lo último que se pierde, dicen los cristianos. Sí. Fíjate, hay un tuit, lo estamos viendo ahora mismo en imágenes, me ha llamado muchísimo la atención y tiene que ver con lo que comentaba yo al principio del programa. Fíjate, Lucio, dice lo siguiente, es un tuit del tuitero Ignacio Garcini, decía: Carmena gobernaba Madrid gracias a un pacto postelectoral. Carmena pierde Madrid gracias a un pacto postelectoral. Pedro Sánchez, que gobernará con un pacto postelectoral, se escandaliza. Pero fue el PSOE el que nos coló el sistema electoral proporcional de listas de partido. Lucio, sí que es cierto que Carmena consiguió la alcaldía siendo segunda fuerza más votada. Recordamos que en las anteriores elecciones municipales de Madrid ganó el Partido Popular. Ahora ha sido al revés. Carmena ha sido la fuerza más votada y, sin embargo, el Partido Popular, con un pacto electoral, va a llegar al poder. Volvemos a lo anterior, ¿verdad? Que al final son los chalaneos de los partidos los que eligen gobierno. Sí, pero en este sentido yo discrepo algo, no mucho, pero algo. Y bueno, la victoria del centro derecha en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, pues evidentemente, como tú bien decías, es una devolución de lo que ocurrió en las anteriores elecciones. Pero ellos han sido los que han fragmentado a la izquierda en esta ocasión. Es decir, si en las generales el centro derecha perdió por la fragmentación del voto, además de por la movilización masiva de la izquierda y sobre todo también por algo que no está hablando casi nadie, pero es la creación de redes clientelares nuevas, pues ahora en esta ocasión el Ayuntamiento de Madrid, pues Carmena, aunque haya ganado las elecciones, las ha perdido por esta fragmentación de la izquierda. Y en cuanto al sistema electoral, yo no veo mal que tres partidos de una línea ideológica o más o menos común, aunque no sea común, pero parecida o que se puedan entender, no veo por qué no pueden formar una coalición de gobierno por encima de la lista más votada. Recuerdo cuando el Partido Popular hace unos años defendía que debía ganar la lista más votada y ahora
a ellos les beneficia en algunas comunidades autónomas y en algunos ayuntamientos precisamente lo contrario, es decir, la coalición de los partidos perdedores. Sí, pero en cualquier caso, la elección no es del ciudadano, es una elección de partidos. Lo más justo, lo más democrático, lo que sería democrático, no lo más democrático, lo democrático es volver a ir a las urnas en una segunda vuelta, en un sistema similar al de Francia, para que sea el ciudadano el que elija con una mayoría absoluta quién le va a representar y no un pacto postelectoral entre partidos que muchas veces, pues bueno, tiene más que ver con el asiento A para ti y el asiento B para mí que con una cuestión puramente programática. Correcto. Una segunda vuelta, pues lo que haría es, evidentemente, eliminar aquellos partidos menos representativos y pasar a la segunda vuelta con la opción de los partidos más representativos y, sobre todo, podría facilitar al ciudadano un cambio de opinión. Es decir, puede votar a un partido en la primera vuelta y a otro partido en la segunda vuelta. Lo único perjudicial de este sistema, que es mejor que el nuestro, pero lo único perjudicial de este sistema quizá sea pues que es un poco más caro que el sistema electoral nuestro y, sobre todo, que puede potenciar el abstencionismo. Y en cuanto al diputado de distrito, para mí, pues yo creo que son todo ventajas, puesto que las listas electorales lo que producen es una funcionalización de los diputados, y en este caso, pues el diputado de distrito lo que podría producir es que en un momento determinado este diputado de distrito podía incluso no obedecer a la disciplina de voto del partido. Y si hubiera una sanción contra este diputado de distrito, pues podría presentarse en otras elecciones y por otro partido independiente y ganarlas. Por tanto, en España esto es impensable, porque si a un diputado se le sanciona y se le expulsa del partido, por ejemplo, pues evidentemente no tiene opciones de participar ya prácticamente en este partido, imposible, y en el que le expulsa, imposible, y en otro pues es complicado. Por tanto, yo creo que el diputado de distrito es muchísimo más democrático que pues el sistema electoral nuestro, que no es proporcional para nada y repito, funcionariza a los diputados. Ya me gustaría a mí que ocurriera en España lo que ha ocurrido en el Reino Unido con el Brexit, que cada diputado, independientemente del partido, votaba lo que le mandaba su distrito. José Luis, eso sería fantástico en España. Pero no solamente en el diputado de distrito, si en un problema local de una ciudad cualquiera, tú te enteras de un problema grave, cualquier ciudadano se entera de un problema grave, lo lógico es acudir a su concejal de distrito, es decir, al concejal que luego va al ayuntamiento y vota las resoluciones que son legislativas, vota las resoluciones del ayuntamiento, vamos. Y porque a este hombre es al que hay que pedir cuentas, y el que va a pagar muy caro si no hace caso a los ciudadanos. Igual pasa a nivel nacional. Si tú tienes un diputado de distrito, a nivel nacional, es decir, un individuo que está dentro del Poder Legislativo, si tienes el menor problema o en su distrito se crea cualquier tipo de problema, acuden a él y tiene dos opciones. Uno, los hace caso a sus votantes y lleva sus reivindicaciones al Congreso y al Ejecutivo y les pide cuentas al Ejecutivo, porque el Legislativo pide cuentas y controla al Ejecutivo. O les hace caso a sus votantes o no vuelve a salir, se acabó su vida política, con independencia de su partido. El partido lo único que podrá es proponer a unos o a otros, pero es el ciudadano el que elige. Nosotros no elegimos, en España no se elige, nos lo da elegido ya el partido, y no nos nombra un representante de distrito o a un diputado de distrito, nos nombra un individuo y lo sienta en el Congreso y le dice: ahora tienes que votar que sí, ahora que no, y ahora te abstienes. Nosotros no pintamos absolutamente nada. Este es el caldo de cultivo propio de un Estado corrupto, que es lo que tenemos. Fíjate, hilando un poco con esto que decías, ¿no?, de que un diputado en España tiene que hacer lo que le diga a su jefe de partido. ¿Qué es lo que hemos visto que ha ocurrido en el caso concreto de Podemos, que ha perdido casi 1 millón de votos, algo menos de 1 millón de votos en estas últimas elecciones? Se ha dividido, como ya habéis comentado, este partido en pequeños mini partidos, en los que evidentemente se ve que lo que estaba buscando cada uno de ellos era un asiento, porque se ve que no le ha gustado obedecer a su jefe durante tanto tiempo. Desplome de Podemos, Lorenzo, no sé qué valoración haces, porque sí que en su día Podemos apareció hace unos años como la gran esperanza de la democracia española, y lo digo evidentemente con ironía,
y lo que hemos visto es que ha sido un globo que se ha hinchado, y de la misma manera que se ha hinchado, poquito a poco se va deshinchando y vete a saber, pero quizás de aquí a unos meses, años, lo veamos como una pequeña fuerza residual. Lo veo con alegría, sin duda, y casi con la esperanza que vosotros tenéis en poder implantar el diputado de distrito en España, en el sentido de que, bueno, se abre la posibilidad, todavía no es cierta, es incierta, de que, pues, al cabo de un tiempo, como tú decías, Xavi, pues se vea como, sí, no sé si decir una mácula en la trayectoria española, o por lo menos, pues bueno, casi una anécdota, ¿no? Porque es que al final yo creo que se puede resumir muy fácilmente, utilizando las palabras de su propio fundador, lo que le ha ocurrido a Podemos. Y es que no ha sido capaz de cabalgar sus propias contradicciones. O sea, ha sido imposible, ¿no? Empezar con la democracia directa y acabar tiranizando al partido, convocando referéndums internos cada vez que, en plan populista, cada vez que has tenido un problema. Venir representando a los desarropados, a los enrarets, a los indignados, y acabar con una dacha en una urbanización casi de lujo, comprada, por cierto, según comentan, a un precio muy inferior al que los datos de mercado indican. Y podríamos seguir, ¿no? Más allá de que, además, como también habéis dicho, pues las distintas confluencias, cuando han visto que, bueno, pues que este jinete del apocalipsis dejaba de ofrecer réditos, pues se han descabalgado también y han dejado de confluir y han ido cada una por su cuenta. Por lo tanto, bueno, como lectura negativa, yo diría que, por desgracia, el papel que ha representado Podemos en algunas cosas, no todas, pero en algunas cosas, lo está representando en este momento Pedro Sánchez. Y por lo tanto, no puede ir todo a beneficio de inventario el mal resultado de Podemos. Pero en todo caso, yo, claro que sí, lo veo con alegría, lo celebro, y porque considero que para la higiene política española, pues es siempre una buena noticia. Hay otras elecciones que también se celebraron ayer, de las que también me gustaría hablar brevemente porque se nos está terminando ya el tiempo. Hablo evidentemente de las elecciones europeas. Voy a empezar con el caso español y luego ya hablaremos de lo que ha ocurrido ya a nivel europeo, unas elecciones en las que los populismos o las opciones identitarias han obtenido en suma en torno al 15% de los votos. Pero insisto, empiezo en España porque tenemos a dos personajes que han conseguido escaño. Hablamos de Puigdemont y Junqueras, dos señores, uno ya en la cárcel y el otro buscado por la justicia, o fugado de la justicia, que se presentan a unas elecciones tan campantes, salen delante de las cámaras con tropecientos micrófonos y se están riendo, Lucio, de todos los españoles. Hablo en este caso concreto de Puigdemont, que le encanta dar charlas y conferencias, no, por cierto, cobrando poco dinero, y no se le ocurre venir a España a responder ante la justicia, que es lo que debería hacer, ¿no? Como un buen ciudadano que dice ser. Sí, tienes razón, Xavier. De todas formas, creo que lo tendrán complicado, tanto Puigdemont como Oriol Junqueras, puesto que hablamos de Puigdemont primero. Respecto a la Junta Electoral Central, por ejemplo, el artículo 224 de la LOREG, de la Ley de Régimen Electoral, pues determina que en este caso Puigdemont debería acudir en persona al Congreso de los Diputados en el plazo de 5 días desde su proclamación como eurodiputado para acatar, es decir, para jurar la Constitución. Si pasan esos 5 días y no acude, pues evidentemente el escaño de europarlamentario quedaría completamente suspendido. No es obligatorio recoger el acta en persona, pero sí es obligatorio jurar la Constitución en persona. En otras palabras, si vuelve a España, Puigdemont deberá ser detenido en función de una orden de detención que pesa sobre él, puesto a disposición, por supuesto, a disposición del Tribunal Supremo, que debería regularizar su situación procesal. Respecto a los servicios jurídicos del Parlamento Europeo, ¿qué opinan en relación a este asunto? El reglamento del Parlamento Europeo, pues que Puigdemont
tiene derecho a presentarse a las elecciones europeas, como ha hecho, en calidad de candidato, incluso con una orden de detención. Pero si es arrestado, las autoridades judiciales serán las que determinen o autoricen si pueden seguir los trámites hacia adelante. Es decir, si suspende la condición de eurodiputado o puede ejercer como tal. Y por último, la ley de enjuiciamiento criminal, artículo 490.7, repito, artículo 490.7, establece también que cualquier ciudadano puede tener al procesado que estuviera en rebeldía. Yo supongo que se referirá pues a que cualquier ciudadano puede llamar a la policía, evidentemente. Pero en cualquier caso, legalmente Puigdemont no podría ejercer como eurodiputado y lo tendrá muy difícil para ello. Y en el caso de Junqueras, pues prácticamente igual, aunque diferente. Una vez recogida el acta como eurodiputado, será el Parlamento Europeo, el órgano que decida si puede o no ejercer sus funciones. Al estar encarcelado preventivamente y suspendido para ejercer como diputado autonómico y nacional por el Tribunal Supremo, o diputado por el Parlamento de Cataluña autonómico y diputado nacional por el Congreso de los Diputados. Y el reglamento del Parlamento Europeo, artículo 9, también establece lo siguiente, que el Parlamento Europeo solo examinará los suplicatorios de suspensión de inmunidad de un diputado que le haya sido transmitido al presidente de la Eurocámara por las autoridades judiciales nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Junqueras ya está suspendido por el Congreso para ejercer como diputado. Por tanto, el suplicatorio que le llegara desde España, el Parlamento Europeo no lo aceptaría. Por tanto, suspendería absolutamente a Junqueras. Pero es que no va a producirse ni siquiera esa situación. Y una única, creo yo que no va a producirse. Y un único apunte de las 70 peticiones de suspensión cursadas en la última legislatura por los estados, solo una fue rechazada por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, que es el que trata estos asuntos. Por tanto, en definitiva, Junqueras y Puigdemont no serán eurodiputados y no ejercerán como tal. Al menos así lo quiero pensar yo. Si tenemos una justicia, pues evidentemente como la que deberíamos tener. Pero como dice el anglicismo, España es diferente y yo ya a estas alturas me espero cualquier cosa para empezar, porque fíjate, ayer veíamos cómo en la propia calle había muchísimos seguidores de Puigdemont aplaudiéndole, jaleándole. Yo esto, José Luis, de verdad que no lo entiendo, que a un criminal haya gente del pueblo, gente normal y corriente, que le siga a muerte incluso después de haber liado la que lió en Cataluña. Fíjate, me voy a poner incluso desde un punto de vista de la izquierda, que ha dividido a la clase obrera por intereses que no son de la clase obrera, que son en este caso el separar una parte de España para crear un Estado independiente. Lo hace y la gente le aplaude. Hay cosas que soy incapaz de entender. Bueno, yo creo que si Marx, Marx ya dijo en vida que él no se consideraba marxista, pero si Lenin levantara la cabeza y viera lo que están haciendo las izquierdas con respecto a los nacionalismos, yo creo que la volvería a meter allí donde está en su propia momia para no volverla a sacar más. Marx decía además que los obreros tenían que hacer fábricas y no naciones. Claro. Ahí está la frase lapidaria. Claro, de hecho en la Primera Guerra Mundial Rusia se fue porque era absurdo que un proletario ruso matara a un proletario alemán y por una cuestión de nacionalismos. Ellos no pelean por las naciones, ellos pelean por la clase social. Bueno, es absurdo todo eso. O sea, Marx hizo en sus escritos sobre España, estudió la situación catalana y él preveía que debido a que Cataluña tenía una situación económica e industrial más adelantada que en el resto de España, pues Cataluña sería por donde se iniciaría la revolución del proletariado. Eso lo preveía Marx. ¿Quién le iba a decir a Marx que una vez que estuvieran en el punto como los primeros en cuanto a productividad y en cuanto a renta per cápita, lo que harían era separarse de España? Eso Marx ni se le pasó por la cabeza. Y en este caso ha habido una lucha entre Puigdemont y el DRC y Junqueras. Ambos son enemigos de la nación española, pero Junqueras
se enfrenta a la nación española, se queda aquí, se va a los tribunales, da la cara y ingresa preso. El otro, Puigdemont, lía la que lió, declara la independencia, luego dice que no, es un sí pero no, pues un ser pusilánime, un ser que no tiene las ideas claras, un ser que no es idealista a pesar de todo, a pesar de lo que parece, y cuando la ha liado se va y deja aquí presos pues a todos los que le han apoyado. Bien, tenemos a un individuo cobarde, a un individuo pusilánime, que es Puigdemont, y a uno que es, a pesar de que es un enemigo de la nación española, por lo menos es cobarde lo que dice. ¿A quién han elegido los independentistas? ¿Con quién se han identificado los independentistas? Con el cobarde, con el pusilánime, con el medroso. Esto es lo que ha ocurrido en estas elecciones. No nos queda mucho tiempo, pero sí que quiero comentar lo que ha ocurrido a nivel europeo. Los populismos se han hecho algo más fuertes, en torno al 15% es lo que han conseguido en estas europeas. En Reino Unido, por cierto, ha ganado el partido del Brexit, lo ha hecho con un 31,7% de los votos. Y esto choca con lo que ha estado pasando en las últimas elecciones en España, donde las opciones socialdemócratas siguen siendo las más votadas, y vemos que no sé si vamos un paso más atrás, Lorenzo, o si realmente España es diferente. Yo creo que sí que vamos un paso más atrás, y creo que lo que se estaba dirimiendo en España tanto en las elecciones generales como en las municipales, autonómicas, etcétera, cuya proyección por una cuestión de tiempo pues han sido las europeas, era otra cosa. No estaba en juego qué modelo de sociedad o incluso de continente se quiere, si se está a favor del globalismo, de la globalización, etcétera, etcétera. Aquí tenemos otros problemas a los que añadir el europeo, obviamente, que son los que yo creo que han protagonizado la contienda electoral. Por lo tanto, me parece que tendrá que pasar unos cuantos años para que toda la cuestión europea pues juegue un papel más importante. Alguno podrá decir, bueno, pero aquí están empezando también a surgir o partidos parecidos o partidos populistas que tienen más o menos euroescépticos, más o menos reacios a la emigración, pues estoy hablando de Vox. Yo creo que al menos de momento, con algún flirteo que hubo con Le Pen, etcétera, hace ya mucho tiempo, yo creo que primero Vox no surge como consecuencia de las mismas causas que surgieron los partidos de este tipo identitario en Europa. Vox surge simplemente pues por la inacción del Partido Popular al principio, y digamos que se expande o eclosiona como consecuencia del golpe de Estado y también de la inacción de Rajoy, y por lo tanto yo creo que son circunstancias y son causas distintas que acabarán confluyendo, bueno, pues probablemente porque al final España está en Europa y tendrá que tener, cuando pueda zafarse, si es que alguna vez lo hace, de sus problemas domésticos más inmediatos, pues también obviamente los europeos. Nos queda poquito tiempo, pero sí que me gustaría que tanto Lucio como José Luis hablarais de las elecciones europeas. Empiezo con Lucio. Lucio, un pequeño comentario de los resultados que ha habido en España y también a nivel global en toda Europa. En breve, porque nos queda poquito tiempo. Sí, bueno, en principio me gustaría decir que denominar socialdemocracia a las políticas del PSOE y Podemos creo que pues no es correcto. Yo creo que las políticas del PSOE y Podemos son comunismo puro, o digamos socialismo del siglo XXI, como lo denominaban los chavistas y los bolivarianos, pero que entrando en materia, pues yo creo que las europeas las ha ganado el PSOE en España debido a sinceramente, no sé cómo verlo, porque evidentemente aquí vamos siempre al contrario de Europa. En Europa la socialdemocracia ha estado, digamos, casi vetada. Actualmente solo gobiernan en Finlandia y en Suecia, pero una socialdemocracia muy alejada de lo que entienden los socialistas aquí en España. Y que haya ganado las elecciones el PSOE en España actualmente, después de estos 9 meses que ha estado Sánchez en el es un deterioro para nuestros representantes en Bruselas, un deterioro para la imagen de nuestro país, me refería.
puesto que estos representantes del PSOE van a pues abogar por la continuidad de las políticas globalistas, multiculturalistas, que no tienen nada que ver con la globalización económica, contrarias a la identidad de Europa y de los países de Europa, contrario a la tradición judío-cristiana, la filosofía griega, el derecho romano. Por tanto, son los eurodiputados del PSOE van a ser, y también los de Podemos, pero bueno, los que han ganado las elecciones son el PSOE, pues estos diputados van a favorecer estas políticas y son las que van a destruir Europa. Este es el problema de que haya ganado el PSOE las elecciones en España, que nuestros representantes pues van a ser perjudiciales, tanto las políticas que van a apoyar nuestros representantes del PSOE van a ser perjudiciales para España y para Europa. Y en cuanto a lo que ha ocurrido en Europa, pues evidentemente se ha roto el bipartidismo. El bipartidismo llevaba prácticamente pues toda la historia de las leyes europeas. Habían ganado, bueno, el Partido Popular Europeo lleva ganando, si no me equivoco, si no me falla la memoria, desde 1979, y en una posición desde este mismo año siempre ha quedado la socialdemocracia. Es la primera vez que se rompe el bipartidismo en el Parlamento Europeo, y las consecuencias que puede traer esta ruptura del bipartidismo, pues evidentemente es la entrada de partidos políticos que no van a tener mucha decisión en la toma de decisiones, pero que sí podría crear estos partidos. Algunos le llaman populistas, le llaman de ultraderecha, y realmente algunos lo son, pero otros no. Pues han entrado, no con mucha fuerza, pero sí han entrado en el Parlamento Europeo y van a defender unas políticas favorables a la identidad de Europa, favorables al cristianismo y favorables a la familia. Por tanto, yo creo que estos partidos políticos, independientemente que se puedan equivocar en otras áreas, en ese sentido van bien enfocados. Y otra consecuencia que me gustaría destacar, y ya termino, pues es también el aumento de fuerza, de potencia que van a tener en el Parlamento Europeo los verdes y los liberales, con los que tendrá que pactar pues los socialdemócratas y el Partido Popular Europeo para conformar una mayoría, porque ya no les vale la coalición tradicional entre socialdemócratas y Partido Popular Europeo, ya no es válida. Por tanto, estas son quizá pues varias consecuencias importantes que podamos extraer de estas elecciones europeas. José Luis. Sí. Yo considero que, vamos a ver, en primer lugar, las elecciones europeas para el Parlamento no sirven absolutamente para nada. El Parlamento Europeo está ahí para hacernos creer que hay un poder legislativo. Todos sabemos que si Merkel estornuda, en España se cambia la Constitución. De hecho, una vez se constipó y aquí tuvimos que cambiar unos cuantos artículos en relación con los presupuestos, nada menos que con los presupuestos. Es decir, interviene la Comisión Europea o el Consejo de Europa, que interviene en España activa y políticamente cuando quiera, de una forma todopoderosa, al igual que en el resto de Europa. Es decir, pero ¿qué hacen allí los legisladores europeos? Absolutamente nada. Absolutamente no tienen ningún poder, no controlan al Ejecutivo Europeo, en fin, no hacen absolutamente nada. Es decir, pero esto sí nos muestra las tendencias estas elecciones para saber qué está ocurriendo en Europa. Me llama la atención, por ejemplo, que en Grecia Syriza ha terminado, posiblemente tenga que convocar elecciones y al igual que Podemos ha corrido la misma suerte. Me llama la atención también que los ecologistas, como decía mi compañero, hayan cogido una fuerza extraordinaria. En Francia está en la tercera posición, en Alemania está en la segunda, está también en una posición la segunda también en Finlandia, etcétera. Han cogido una fuerza extraordinaria y eso significa que sí que existe o está cuajando ya en Europa todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, de una vez, porque ya quizá llegamos un poco tarde, pero se respira este ambiente ecologista en Europa. Por lo demás, pues se respira Partido
pseudocracia se respira una dictadura que interviene en la soberanía nacional, pero no del Parlamento Europeo, que es el que elegirla, donde en teoría deben estar nuestros representantes, sino en el Ejecutivo Europeo, en la Comisión Europea y en el Consejo de Europa, que son los que realmente... Tened en cuenta que cuando se marca una directiva de Europa, en España tenemos que cambiar la ley nacional, la ley autonómica y la ley local, si atiende a asuntos locales. Es decir, es de allí donde realmente se está... hemos cedido tanta soberanía que es de allí donde se está realmente dirigiendo los países, entre ellos España. Pues con este último comentario cerramos el programa. Gracias a los tres, gracias José Luis. Gracias a vosotros por invitarme. Buenas tardes. También gracias a nuestro compañero Lorenzo. Lorenzo, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Gracias, buenas tardes. Y despedimos también a nuestro compañero Lucio. Lucio, un abrazo y hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Un honor, como siempre, estar con vosotros. Un placer también. Nosotros cerramos aquí este programa. Te recordamos que volveremos mañana a las 9 con más criterios. Recuerda dos cositas. La primera, que si quieres colaborar con este proyecto, tienes aquí debajo un enlace de Patreon donde te puedes suscribir y hacer pequeñas aportaciones para que podamos seguir emitiendo estos programas de Demos Televisión. Y otro apunte también, recuerda nuestra página web, elcrítico.org, una web donde podrás encontrar artículos interesantísimos, una web que gestionan de maravilla nuestros compañeros José Luis Escobar, que ha estado hoy con nosotros, y también María Ángeles. Lo dicho, mañana a las 9, más criterios. Adiós y que tengas una feliz noche.